Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ciencia Ficción, el espacio para el debate científico habitual en Canal UNED. En la edición de hoy vamos a presentar este documental realizado por el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED. Tenemos con nosotros a los tres investigadores responsables del proyecto. Como sabéis, este es un espacio organizado desde el Máster en Periodismo Científico y Comunicación Científica de la UNED. Mi nombre es Miguel Álvarez y organizamos también desde el Servicio de Divulgación Científica de la UNED, Divulga UNED. Empezaré a presentarlos por el veterano del grupo, a pesar de su juventud, que es Francisco Javier Muñoz Ibáñez. ¿Qué tal, Francisco Javier? Hola a todos. Él es profesor de prehistoria aquí en la UNED y dirige el Laboratorio de Estudios Paleolíticos. Está especializado en arquería prehistórica. Así La es. arquería es arcos y flechas. Sí. Los primeros arcos y flechas que aparecen. Ajá, muy bien. Ahora nos explicará un poco, profundizará un poco en esta línea de investigación. Y está especializado también en el estudio de las sociedades de cazadores-recolectores durante el Paleolítico Superior. A su izquierda tenemos a Juan Antonio Martín de Espinosa, cuyas publicaciones se orientan en los aspectos metodológicos del estudio tecnométrico de las colecciones líticas. Parece un poco trabalenguas esto del estudio tecnométrico de las colecciones líticas. Entiendo que se refiere a las medidas, ¿no? Exacto, sí, los parámetros medibles en los útiles líticos. Ajá. Y bueno, y la interpretación tecnológica de estas medidas, y empleáis la experimentación como método de análisis, que es algo fundamental, de lo que hablaremos cuando introduzcamos un poco el documental. Muy bien, además eres director de la empresa Silex, que se dedica a arqueología y difusión del patrimonio, ¿no? Es el nombre de la Silex, arqueología y difusión del patrimonio. Lo engloba todo. Y que trata, bueno, sus actividades en el plano científico y divulgativo también. Correcto. Y bueno, pues Juan Antonio lleva a cabo investigaciones en tres direcciones, que son los métodos y técnicas de talla, por una parte, las distintas industrias del Paleolítico y de la prehistoria reciente, y en último lugar, pues la localización y caracterización de materias primas, como el sílex, por ejemplo, a partir de las cuales se fabrican estas piezas en el sureste de la península ibérica. Y en último lugar, a mi derecha, pues tenemos a Ignacio Martín Lerma, también arqueólogo del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED. Y bueno, sus trabajos se centran en el estudio del Paleolítico Superior, aplicando la arqueología experimental, una vez más, y la traceología. ¿En qué consiste esto de la traceología? Pues la traceología es el estudio de las huellas de uso que se conservan en estas piezas líticas de las que vamos a hablar hoy. Ajá, estupendo. Bueno, pues Ignacio Martín es miembro de diversos proyectos a nivel nacional e internacional, que posteriormente pasará a aclararnos brevemente, pero además a mí me ha llamado la atención un poco en la presentación que además es también, como el compañero Juan Antonio, está muy especializado en el tema de divulgación, de hecho hace cine, ¿no? Sí, tengo la doble faceta esta de arqueólogo y cineasta. Pero cine de no solo de divulgación, sino también cine. Exactamente, sí, hago cine de ficción. Ajá, bueno, luego te voy a pedir que nos cuentes un poquito más acerca de esta faceta. Bien, el documental que está disponible en Canal UNED y está disponible también en el portal de divulgación Divulga UNED, además de que podéis adquirirlo contactando con la UNED en su versión DVD, pues introduce esta metodología curiosa pero efectiva, según parece, de la arqueología experimental. Es decir, el documental se titula Experimentar para comprender. Y bueno, ¿en qué consiste eso de la arqueología experimental, ¿no? Porque suena un poco como ir al monte a hacer el primitivo para entender cómo vivían los primitivos. Sí, bueno, realmente nosotros preferimos no decir arqueología experimental, sino experimentación en arqueología o en prehistoria. Realmente, bueno, es una metodología de trabajo que nos permite reconstruir un poco, pues, cuáles son los sistemas de fabricación de los útiles que aparecen en los yacimientos y cuáles serían sus posibles funcionalidades. Sobre todo en tiempos antiguos, en las sociedades de cazadores-recolectores del Paleolítico, contamos fundamentalmente como materiales de estudio con las herramientas que estos hombres fabricaban en hueso y en piedra, fundamentalmente, y los restos de fabricación. Entonces, a partir de esos materiales, realmente el objetivo de la prehistoria sería reconstruir
cuáles serán los modos de vida de estos subgrupos. Por eso la experimentación pues, es fundamental a la hora de intentar elaborar cuáles serán sus bases económicas. De hecho, el título del vídeo de Experimentar para comprender, dentro de lo que es el proceso de experimentación en arqueología, una primera fase del acercamiento por parte de los estudiantes sería en un sentido más lúdico y menos técnico. Entonces es una de las formas que tienen los estudiantes de visualizar cuáles son procesos que normalmente en los libros de texto no quedan muy claros. Y bueno, por aclarar un poco a los espectadores que tengan más oxidados los conocimientos en prehistoria, cuando hablamos de paleolítico, ¿de qué periodo estamos hablando? Bueno, realmente es el periodo más largo de la historia de la humanidad. Estamos hablando de los primeros restos de homínidos asociados a útiles, se encuentran en el continente africano hace 2,4 millones de años. Y esto abarcaría, dependiendo también de las regiones, hasta hace unos 10.000 años, con el fin de la era glaciar y la aparición de las primeras sociedades productoras. Muy bien, y este proceso de aprender experimentando, investigar experimentando, permite realmente hallazgos diferentes a los que permitía, digamos, otro tipo de investigación no experimental. ¿Algún ejemplo de algún hallazgo o algo alguna técnica que se haya terminado de entender o que se haya comprendido? Sí, en principio para el estudio de las colecciones arqueológicas líticas, pues el referente experimental es fundamental y básicamente podemos hablar de técnicas complejas. Ahora mismo, pues por decirte una técnica recientemente descubierta, hablamos por ejemplo de las libras de Berg, las libras de mantequilla, esos grandes núcleos de sílex tallados durante el Neolítico final. Y bueno, pues hubo un proceso bastante largo, de aproximadamente unos 15 años, para lanzar la hipótesis, después de esos 15 años de trabajo, una hipótesis en lo que serían la cadena operativa, las fases de elaboración de ese tipo de hojas de sílex. Y en principio es una hipótesis bastante creíble, ¿no? Experimentando pues, durante 15 años, Jacques Pellegrin llegó a lanzar esa hipótesis que hoy en día pues, está totalmente admitida entre la comunidad científica. ¿Y en qué momento, claro, en algún momento empezáis a experimentar, ¿no? Iniciáis esta vía de investigación? ¿Y en qué momento decidís que tiene sentido hacer un documental y documentarla gráficamente, ¿no? Hacer un reportaje para difundir? ¿Y cómo ha sido un poco el proceso de hacer este documental científico y divulgativo? Bueno, pues es una idea que llevábamos gestándola bastante tiempo, pues nos encontramos un poco pues las personas idóneas para hacerlo y queríamos romper un poco con esas láminas de piedras que el estudiante se enfrenta cada mañana al abrir su manual de prehistoria y que tanto cuestan pues, comprender y a veces asimilar, porque con un simple gráfico, un simple dibujo, pues es complejo el llegar a saber cómo funcionaban esas piezas o cómo se llegaron a fabricar. Entonces queríamos pues presentar al estudiante principalmente pues de una manera pues muy visual, muy directa, todo ese proceso de manufactura de talla lítica, en este caso de tecnología paleolítica. Y la verdad es que empezamos a hablarlo, empezamos a ver que se podía hacer realidad el proyecto, nos ilusionamos muchísimo y bueno, pues nos encontramos un poco las personas perfectas, como decía antes, pues primero por dedicarnos todos a la investigación de temas prehistóricos y luego pues la faceta mía que yo he utilizado, como tú has comentado antes en la presentación, porque he hecho un poco como de bisagra entre esos dos mundos, entre la arqueología, que es el tema del documental, y el cine, que es un poco la realización del documental. Entonces, pues creo que es importante y algo que puede diferenciar este documental de otros, es que en mi caso, pues que he sido el que he llevado la cámara, el que he clavado el objetivo en las piezas que Juan tallaba, pues he podido conjugar esas dos facetas y luego a la hora del montaje, con la supervisión de los tres, pues el que la parte arqueológica esté también ahí inserta en ese mundo más técnico y más cinéfilo, por decirlo de alguna manera, pues creo que da una calidad al producto que el espectador lo va a poder ver. Sin duda, vamos, hay que resaltar el que Ignacio estuviera detrás en la cámara grabando, puesto que el ojo
ya de un cineasta, una persona que está bueno, pues dedicada al cine como arqueólogo, sabe dónde hay que enfocar la cámara, cuándo y por qué. Claro, Es porque importante. a veces las necesidades científicas, digamos, con las necesidades divulgativas de comunicación, pues cuesta casarlas, ¿verdad? Y hay cierta distancia entre el equipo técnico y el equipo científico. Entonces, en este caso, me imagino que se ha conjugado con bastante facilidad, ¿no? Pues sí. Porque además, como director, bueno, tú tengo entendida breve pero potente trayectoria, lo que haces luego no tiene nada que ver con la ciencia, ¿o sí? ¿O No, ¿Qué tipo de cine haces tú? Pues así, dicho rápido y que aunque suene un poco raro en este contexto, yo hago cine de género, hago fantástico y terror. Ajá. O sea que no tiene nada que ver con este mundo más lítico y Ajá. prehistórico. O sea, Ajá. Bueno, quizá haya alguna manera de casarlo en el Yo creo que sí, yo creo que sí. O de terror paleolítico. Exactamente. En fin. Muy bien. ¿Cuánto tiempo habéis empleado en producir el documental? Bueno, pues el documental, en producirlo ha sido un tiempo bastante... En grabarlo fueron 5 días, ¿no? Exactamente, ha habido como dos fases. Primero comienza el tema del guión, que sobre todo pues gesto aquí en Madrid con Francisco Muñoz, y luego pues estuvo como 2 fases de rodaje. La primera en la que nos centramos en el tema de la talla lítica, y luego, que fueron 3-4 días, y luego los 5 días del curso de Barbastro de Arqueología Experimental, donde se enmarca el documental, que luego hablaremos un poco más de él. Pues ahí fueron pues, los 5 días de rodaje donde capturamos otras imágenes para complementar esos inicios de grabación. Bien, y si no me equivoco, el documental, desde luego, todos los documentales científicos, ¿no? Pero este en particular, durante el visionado, que los espectadores tienen la posibilidad de ver en pantalla, no solo tiene una función investigadora, es decir, no solo tiene una función de digamos, divulgar para otros investigadores lo que estáis haciendo y recogerlo, igual que se recoge en un documento científico, pero con además la riqueza de las imágenes, sino que también tiene una clara función educativa. Sí, entiendo. efectivamente. Bueno, la idea de hacer este documental, en primer lugar, surge porque en España apenas hay documentos de este tipo. Quizás sí en Francia, en Centro Europa o países escandinavos sí que están más acostumbrados a hacer este tipo de documentales, pero en España prácticamente no se había hecho nada. Y entonces sí que a los estudiantes, bueno, yo como profesor lo veo en una asignatura de primero prehistoria, cómo les cuesta mucho llegar a comprender cuáles son los procesos de fabricación y para qué servían, el tamaño de los útiles, cómo se usan, si algunos estaban enmangados, algunos no, ver todo el proceso desde que se obtiene la materia prima hasta que aparece el producto final. Entonces, en este sentido, pues, la idea de hacerlo durante el curso de verano en Barbastro fue porque digamos que ahí se unían todos los factores necesarios para llevar a cabo un producto que yo creo que es bastante bueno. Por un lado estaban los especialistas en fabricar estos útiles, que siempre es complicado poderlos reunir porque están bastante solicitados. Luego teníamos la posibilidad de contar con un director de cine que no solo es un experto en la materia cineasta, sino arqueológica, y por otro lado pues teníamos el apoyo de medios del centro de Barbastro, que ha sido el que nos ha facilitado pues todas las cámaras, focos, etcétera, para poderlo rodar. Bien, y entrando un poco en el contenido del documental, como van a poder ver nuestros espectadores, pues entráis, cogéis las piedras y os ponéis a golpear piedras y a imitar las técnicas de fabricación paleolíticas para comprenderlas mejor, ¿no? ¿Cómo es ese camino? ¿Cómo llegáis desde la teoría, en la que bueno, estudiáis los distintos tipos de herramientas, etcétera, y hallazgos arqueológicos, a diseñar un experimento en el que os vais a poner físicamente a golpear las piedras para entender mejor el proceso? Bueno, es un proceso largo en principio, que nunca se termina, siempre se está aprendiendo, ¿no? Pero fundamentalmente, bueno, pues con los años de experiencia y demás, pues vamos ya planteando el hecho de hacer colecciones referenciales, ¿no? Experimentales. Y una vez que se hacen esas colecciones, pues bueno, se van aplicando a problemáticas que surgen en la investigación, en arqueología. Y bueno, pues en principio planteamos también, una vez que se hacen diferentes trabajos, el llevarlos ya a una faceta divulgativa. Y es cuando planteamos hacer este tipo de documental. Evidentemente, pues hablando del Paleolítico,
pues hace un esquema, hacemos un esquema sobre todo de cara al estudiante, hacemos un esquema de esas necesidades, de esos útiles, de esos métodos, esas técnicas que aparecen durante el Paleolítico, e intentamos pues cubrirlas, ¿no?, con diferentes gestos de la prehistoria. Se hace un diseño de los diferentes gestos que queremos desarrollar y nos ponemos manos a la obra. Elaboramos un guión y bueno, pues lo que estáis viendo es el resultado de ese trabajo. ¿Y qué técnicas son en concreto las que utilizaban los paleolíticos para fabricar? Bueno, existen en prehistoria, en tecnología lítica tallada, dos conceptos fundamentales: el concepto de método y el concepto de técnica. El concepto de método pues sería la imagen conceptual que tenía un hombre prehistórico a la hora de atacar un núcleo. Por otra parte, el concepto de técnica sería pues esas herramientas, esa prolongación de la mano que utilizaba. Métodos, pues podemos tener el método bifacial, por ejemplo, pues para la elaboración de bifaces o punta de flecha. Podemos también lo que es el método Levallois, característico de los neandertales. Bueno, ahora te voy a pedir que nos expliques un poco más en profundidad Sí. cada uno de los Vale. métodos, pero cuando dices atacar un núcleo, decías antes, ¿a qué te refieres con el núcleo? Sí, bueno, existe, como en cualquier oficio, ¿no?, pues existe una serie de terminología, características, y bueno, fundamentalmente en Francia, esa terminología surge en Francia, como si dijéramos en Europa, pues quien trabaja más intensamente, o los pioneros en este campo, son los franceses, y son los que han dado nombre a esa terminología que luego hemos traducido, ¿no?, aquí en España a principios de los 80. Bueno, pues esa terminología es muy variada, y bueno, pues tenemos un nódulo, un núcleo en este caso, cuando ya tenemos el trozo, el roñón de sílex ya tenemos preparado para desbastar, y evidentemente, como decía, es una terminología variada que se unifica a nivel internacional, pero que tiene su base, su origen en la escuela francesa. Y según se ve en el documental, trata distintos periodos, ¿no?, distintos periodos con distintas técnicas, como son el musteriense, el acheriense. Estos periodos, claro, al lego en prehistoria, ¿no?, a la persona que desconoce, digamos, la tipología de los periodos a los que se refiere, pues le dice poco. ¿Cuáles son los periodos principales de los que estamos hablando, que necesitamos conocer, digamos, o que trata vuestro documental? Sí, bueno, pues en la prehistoria, desde sus orígenes, se basa fundamentalmente en estudios geológicos. Entonces, bueno, el periodo que trata el vídeo, que es el Paleolítico, pues estaría dividido en tres grandes periodos: el Paleolítico inferior, medio y superior. El Paleolítico inferior correspondería con los primeros homínidos, el Homo habilis, Homo heidelbergensis, Homo ergaster, diferentes tipos de homínidos según las regiones donde aparecen, que en donde se empiezan a crear pues los primeros instrumentos en piedra, que realmente son cantos que tienen algunos levantamientos para crear un filo cortante. Luego ya en el musteriense, que se correspondería con el Paleolítico medio y está asociado al hombre de Neandertal, pues ya aparecen nuevas técnicas y nuevos tipos de utillaje cada vez más especializados para usos más concretos. Y por último pues estaría el Paleolítico superior, ya asociado al Homo sapiens, a hombres como nosotros, en donde se va a producir una evolución tecnológica y tipológica mucho más grande que en el resto de los periodos. Entonces, en apenas 40.000 años, pues se va a pasar a un instrumental mucho más eficaz, mucho más especializado y también mucho más diversificado frente a los 2 millones de años aproximadamente que duran los otros periodos anteriores, y que en algunas regiones, como en el Próximo Oriente, pues desembocará ya en sociedades productoras, en grupos neolíticos. Imagino que a lo largo de un periodo tan extenso, los materiales empleados en la fabricación van variando y van evolucionando. ¿Qué materiales utilizaban? ¿Cómo los conseguían? Bueno, pues el principal y la materia prima por excelencia es el sílex. En la materia prima pues, es idónea para reunir unas condiciones pues, físicas perfectas para la talla y para generar este tipo de utillaje.
Pero eso no quiere decir que fuera la única materia prima que ellos empleaban, sino que tienen, pues, emplean todo lo que encuentran en su medio, en el entorno en el que ellos se mueven. Por lo cual, pues eso, la litoteca amplia es desde la cuarcita a obsidiana, a cristal de roca, el espectro es muy amplio. Por lo cual la arqueología experimental, aunque prioritariamente siempre nos centramos un poco en el sílex, y de hecho en el documental nos centramos en el sílex, esperemos que haya próximas oportunidades para ir ampliando ese abanico de materias primas. En este sentido también, para fabricar útiles en piedra tallada, lo fundamental de las materias primas es que tengan una fractura controlada. Entonces eso limita el elenco de variedades a rocas silíceas, que tengan un alto contenido en sílice, que son las que tienen estructuras microcristalinas y permite, pues, una fractura más o menos controlada del bloque de materia prima. Y que rompen de cierta manera aprovechable para, ¿no?, por ejemplo, generando bordes cortantes. Efectivamente, las rocas silíceas, por lo que se caracterizan por lo que se denomina fractura concoidea, que genera de forma natural estos filos cortantes, que no lo tienen, pues, por ejemplo, los granitos o las pizarras. Pero ¿y los humanos del Paleolítico, cómo las extraían? ¿Las encontraban simplemente? ¿Había, digamos, una especie de minería, de extracción? En principio, bueno, podemos hablar de un afloramiento primario en el que el sílex, bueno, se encuentra en una roca encajante y evidentemente allí sí haría falta una extracción. Por otro lado, también podemos encontrar depósitos secundarios en los que, bueno, pues escorrentías han arrastrado ese sílex y bueno, pues pueden encontrarlo de forma natural en la superficie. Pero en principio el concepto de minería prehistórica ya estaríamos hablando de grupos tribales posteriores, lo que es una intensificación, una producción, lo que ya hablaríamos también de una maestría, artesanos. Eso ya sería un concepto ya más tardío, más relacionado con la prehistoria reciente. ¿Y qué nivel de desarrollo llegó a tener esta industria del Paleolítico? Hombre, en principio deberíamos también entender que durante el Paleolítico existe una economía de subsistencia y evidentemente pues la experimentación, esta gente pues desarrollaba unos estudios bastante característicos, pero sobre todo era una subsistencia. Existen casos como el Emetjo, por ejemplo, que donde hay piezas que pues tienen un resultado o tiene, en principio a la hora de la investigación podemos dar que esas piezas son grandes tamaños, son foliáceas de gran tamaño. ¿Qué utilidad tendría eso realmente? Pues no podemos saberlo. Muchas veces también el arqueólogo cuando desconoce la utilidad o cuando pensamos que son piezas que no pueden ser funcionales por su tamaño o por su diseño, enseguida pensamos que son de prestigio o son piezas con otro carácter quizás pues espiritual. En principio damos respuestas a interrogantes que quizás pues no sabemos resolverlos. Por eso hay que ser muy cauto y de hecho la experimentación está para eso, ¿no? Para apartar ese tipo de hipótesis que bueno, pues no son científicas. Y de hecho para eso es la base fundamental de la experimentación. Y ahí encontramos indicios, Francisco, que nos apunten o que nos hagan pensar en una actividad de comercio de este tipo de piezas, por ejemplo. Bueno, hay más que comercio, entendiendo comercio como un centro productor que tiene un área de distribución muy amplia. En el Paleolítico no hay comercio. Sí que a partir del Paleolítico superior, con el Homo sapiens, empezamos a encontrar en los yacimientos, por ejemplo, útiles en materias primas que están lejanas o incluso pues, en yacimientos de interior, pues, por ejemplo, piezas que proceden de la costa. Entonces eso nos habla de no tanto de comercio, sino de intercambio, o trueque de objetos que son extraños y por lo tanto más valiosos para grupos que los desconocen. Sí, a partir del Paleolítico Superior, del final del Paleolítico Superior, hay estudios, por ejemplo, en Centro Europa, que demuestran que hay una circulación de determinado tipo de sílex en torno a un radio de 300 kilómetros, pero ya son en las fases finales. Lo que sí, lógicamente, estamos hablando de grupos que son nómadas, son cazadores-recolectores, tienen generalmente un territorio determinado, pues puede oscilar entre 300 o 400 kilómetros cuadrados, que conocen muy bien
y saben en qué época del año pueden tener más recursos en una parte del territorio, pero lógicamente tienen que tener contactos con otros grupos cercanos y no tan cercanos, en primer lugar porque si no estarían abocados a la extinción por consanguinidad, y luego también pues para intercambiar información, por ejemplo nuevas técnicas, etcétera, y en esos contactos intergrupales sí que se producirían estos intercambios, pero no se puede hablar de comercio sino fundamentalmente de trueque. O por ejemplo, encontramos quizá una división del trabajo. ¿Existen talleres, por ejemplo, sitios específicos donde se fabrique estas herramientas? Sí. Bueno, en principio, evidentemente, la materia prima, en origen, pues sí se concentran, donde hay materia prima, por ejemplo, si hablamos de grupos neandertales, pues evidentemente si hay cuarcita, una zona geológica donde abunda la cuarcita o el sílex, pues sí son zonas donde bueno, pues se tallaba, se obtenían esos productos y se los llevaban. Está claro porque bueno, en el registro arqueológico, si planteamos yacimientos, por ejemplo, pues aquí en la península ibérica, la ibero-musteriense, vemos que hay en ese tipo de método al evaluar, pues encontramos productos y otros que no están. Es decir, como si dijéramos, en la fase de trabajo de la piedra, pues encontramos fragmentos y nos faltan algunos. ¿Qué pasaba con ellos? Pues que en teoría el objetivo era llegar al sitio, elaborar las herramientas y llevárselas. Evidentemente, pues eso nos da pie, con el estudio, como decía, arqueológico, nos da pie, unas prospecciones, excavaciones, nos dan pie pues, a lanzar esa hipótesis. La falta de ese tipo de soporte, de lastas o de hojas, pues nos da pie a pensar que esas piezas tallaban y se las llevaban. También depende mucho de la distancia a la que estén las fuentes de materia prima. Hay yacimientos donde las fuentes están más cercanas y digamos que en el yacimiento tenemos todos los productos de la cadena de fabricación, y hay otras zonas donde determinados tipos de materias primas o siles de buena calidad están a una distancia más lejana, pues podemos estar hablando incluso de 30 o 40 kilómetros, en donde esos grupos van al afloramiento donde está este tipo de materia prima, y bien o se llevan los útiles directamente fabricados, o bien se llevan los núcleos preparados para sacar soportes, o bien directamente los soportes. Entonces también en el estudio de los yacimientos es muy importante saber qué elementos de la cadena operativa de fabricación tenemos, también para dar una interpretación de qué tipo de yacimiento es. ¿Y sabemos, por ejemplo, si existían roles en las tribus, es decir, una división del trabajo Sí, o bueno. algo similar a una producción en cadena? Sí, bueno, en eso si vamos avanzando, si estudiamos cronológicamente estos periodos, vamos viendo que tanto el utillaje pues, se va especializando. Por poner ejemplos, en cronologías como las que comentábamos antes, más de paleolítico medio, musteriense, los útiles sirven para muchas funciones, son multifuncionales, son como una especie de navajas suizas del momento, pero en cambio, según avanzamos esa cronología, en el paleolítico superior ya se fabrican instrumentos para cada tarea. Con respecto a lo de los sexos, que siempre es la pregunta compleja, pues es difícil, bueno, podemos abrir una ventana para ver si había especialización a nivel de sexos. Los únicos estudios anatómicos sí que confirman un poco que las actividades cinegéticas pues, se asocian más a hombres que a mujeres, pero la verdad es que es un tema conflictivo, ya que hay mucha teoría alrededor, pero hay poca veracidad. Y bueno, me gustaría si podéis dar un breve repaso, una breve panorámica de qué tipo de herramientas habéis fabricado, las que aparecen en el documental, y habéis, digamos, experimentado con la técnica de fabricación. Pues ha sido variada. En principio, pues hablábamos, se muestra en el vídeo pues, la elaboración de un bifaz, también bueno, pues, su empleo, pasando pues, lo que es el método del evaluar, obtención de lascas predeterminadas, elaboración de raederas, luego también pasábamos al método laminar, una obtención de hojas por percusión directa, también elaborábamos buriles, raspadores, los empleábamos, también se ve muy bien el empleo de cada herramienta, elaboración de puntas de flecha. Y bueno, pues también hablábamos de la técnica de presión. Habíamos un poco un campo de una técnica característica que bueno, pues se desarrolla
empieza hace 25.000 años en lo que sería Asia, en la zona de Mongolia, Siberia, y es la técnica de presión. Hacemos una pequeña pincelada de lo que es la técnica en este caso, pues empleando la muleta que pueden ver en el vídeo. Es curioso porque bueno, esta técnica realmente a nivel experimental, a nivel de análisis es reciente. La historia es curiosa, bueno, hace aproximadamente en los años 50 y nos viene de Estados Unidos. Un arqueólogo, Guthrie, en los años 50 experimenta la técnica de presión, bueno, sobre unos manuscritos más traducidos de Torquemada, y en principio experimenta sobre lo que sería una muleta que podéis ver en el vídeo durante aproximadamente unos 10-12 años. Era una técnica que aquí en Europa no se conocía. Personajes importantes, arqueólogos, pues estaba Bordes, estaba Tixier, y bueno, pues en el año 64 surge lo que sería el Congreso del ICSI Tallat, del cual no se tienen actas, y bueno, pues es la primera reunión en la que se juntan los investigadores norteamericanos y europeos, a la cabeza norteamericana Guthrie, y aquí en este caso pues tendríamos a Bordes y a Tixier. Y bueno, pues se quedan sorprendidos de lo que sería esa técnica, y se dan cuenta poco a poco y empiezan a reconocer esa técnica en material arqueológico. Otra vez la experimentación sirve para contrastar hipótesis y para ver que ese material arqueológico es muy similar al que se está reproduciendo. Rápidamente, a finales de los años 60, empiezan a experimentar un poco, sobre todo Tixier, empieza a reconocer esos materiales en el norte de África incluso, y bueno, pues hasta hace bien poco, ¿no? Y sobre todo pues la renovación epistemológica en cuanto a la arqueología y la experimentación está en manos de Jacques Pellegrin, y hablamos de años 84, 85, son bastante recientes, con el empleo de la muleta, en la que se ejerce una presión de aproximadamente unos 40-50 kilos, y los últimos experimentos también encabezados por el profesor Jacques Pellegrin, pues en base a lo que sería una palanca, como ya hablaba Nissan, ejerciendo una presión de unos 300 kilos, en los que se ve cómo la experimentación sostienen productos estandarizados, con aristas totalmente paralelas y muy similares a la producción de prehistoria reciente. Es decir, que realmente esa pincelada es simplemente una pincelada, quizás haya ocasión de continuar con... Quizá volviendo a tu pregunta, lo que hemos tratado en el vídeo es, por un lado, demostrar aquellos elementos, aquellos utillajes que son más característicos de cada periodo. El vídeo sigue una línea cronológica, y también dentro de esos elementos que son más característicos de cada periodo cultural, aquellos también a que los estudiantes les cuesta más entender o bien la cadena de fabricación, o bien el uso, o bien el concepto, como por ejemplo sería la talla Levallois, que bueno, yo como profesor lo veo que es una de las técnicas de talla que más les cuesta entender. ¿Y en qué consiste en concreto la talla Levallois? Pues bueno, la talla Levallois va encaminada, por primera vez aparece a partir del Achelense medio, en obtener soportes con unas dimensiones previamente establecidas mediante un sistema de talla preferencial para obtener lascas y también puntas con un tamaño y una forma predeterminada. Sería uno de los principales avances dentro de las técnicas de talla. Esto se obtiene mediante diferentes formas, quizá Juan lo pueda explicar mejor, que es el artesano. Bueno, artesano, yo, como decía Bordes, por mucho que tallemos, por mucho que produzcamos, experimentemos, nunca llegaremos a ser ellos. Siempre nos faltará esa motivación que tenía el hombre prehistórico, pero bueno, fundamentalmente el método Levallois, con toda su variabilidad, pues consiste en la obtención predeterminada de una serie de lascas. Cuando digo lascas, ahí, como decíamos antes, esa jerga típica, pues es un soporte. Hablamos de soporte cuando golpeamos un núcleo de siles, podemos obtener lascas siempre que su longitud no sobrepase 2 veces la anchura. También, por ejemplo, Leraguran pues habla de lo que sería una lasca de tendencia laminar, un estadio intermedio entre lasca y hoja,
cuando su longitud no supera 3 veces su anchura, y ya una hoja de sílex cuando vemos también que supera en 4 veces en adelante lo que es la anchura del soporte. Lascas predeterminadas que totalmente pues iban condicionadas pues a la elaboración, por ejemplo, pues de raederas. Es decir, ellos obtenían, según la morfología de la piedra, atacaban de una manera u otra, pues con diferentes tipos de diferentes métodos, esa variabilidad que antes comentaba, pues recurrente en todo el núcleo, como extracción preferencial. Y bueno, pues es una variabilidad del método compleja, pero que en resumidas cuentas lo que ellos, según la morfología que tenía la piedra, atacaban de una manera u otra y obtenían unos soportes, unas lascas predeterminadas. Otra pieza, por ejemplo, que se ve en el documental muy claramente cómo hacéis la fabricación, es el bifaz, que lo has mencionado anteriormente. Sí. ¿Puedes aclararnos un poco cuáles son los usos del bifaz? ¿Para qué lo utilizaban? Bueno, en cuestión de uso, mejor mi compañero Ignacio, que se dedica a ello. Pues nada, antes hacías alusión a que me preguntabas qué era la traceología. Te apuntaba que era ese estudio de las microtrazas que se generan en los útiles al ser utilizados. Esa es un poco mi especialidad. Y para ello pues recurro una vez más a la arqueología experimental, ya que generamos una colección. Para poder compararla, la utilizamos con un montón de materias primas y con ello establecemos paralelos con el material que encontramos en los yacimientos. Todo eso a través de la observación microscópica con diferentes instrumentos. Entonces, los usos de estas piezas pues, vienen contrastados muchas veces por esta disciplina. En el caso del bifaz, concretamente, que me comentas, pues es una pieza compleja. Antes hacía alusión a eso de la navaja suiza, y es una pieza multifuncional, es una pieza que pertenece a una cronología pues, muy antigua, paleolítico inferior medio, y ahí eran herramientas que servían para todo lo que ellos, para todo lo que se enfrentaban diariamente al medio. Entonces, desde cortar, serrar diferentes materias primas, tanto duras como blandas, tanto hueso como vegetales, también los estudios de traceología últimamente, como comentamos en el vídeo, pues están confirmando un poco pues que para procesar toda esa materia de grandes herbívoros, es una materia compleja pues debido a su polifuncionalidad. Y luego también sumando que es un útil que bueno, pues estuvo en vigor 1,5 millones de años. Hablamos de cronologías en África de 1,5 millones de años, cronologías aquí en Europa de 800.000, es decir, son morfologías también muy variadas. Es decir, es un trabajo bastante complejo, y luego también sumando a que el hecho de que el paso del tiempo pues también deteriora la pieza luego para su análisis. Claro, ¿cuál podría ser la vida útil de una de estas piezas? La pregunta es, ¿se heredaban? ¿Pasaban de generación en generación y seguían utilizando? Eso, la vida, como antes apuntaba Paco, cada útil tiene una cadena operativa, que es como esa vida del útil que comentas, y que va desde que se recoge la materia prima, como comentaba Juan antes, en esas vetas o en forma de nódulos, hasta que se desecha. Para ello pues, puede haber sufrido pues, muchos usos, y hay una serie pues, de formaciones de la pieza, dependiendo del uso, y también reaprovechar esa misma pieza para otros utensilios. Probablemente se le da mantenimiento, exactamente, se reafilaba. Exactamente, hay un reciclaje de la pieza, por lo cual hay piezas que mantienen una larga vida y otras que simplemente tienen un uso concreto y se abandonan. Y una misma tribu, un mismo grupo, ¿cuántas piezas distintas podía llegar a manejar? Es decir, su caja de herramientas, entre raideras, raspadores, bifaces, etcétera. Pues eso va también un poco en función de la cronología en la que hablamos. Si estamos tratando pues, yacimientos de paleolítico superior en el que hay un útil para cada acción, simplificando la cosa, o en cronologías más antiguas en los que los utensilios se utilizan pues, para diversas actividades. Entonces eso varía también dependiendo de la cronología que vayamos a estudiar. Lo que pasa es que eso realmente es difícil de contestar y de saber en primer lugar, porque seguramente, bueno, con casi toda seguridad, todos los grupos de homínidos, desde el Homo habilis,
usarían herramientas en materias vegetales que no se han conservado. Orgánicas. Entonces, pues contamos siempre con un punto de partida en el estudio que no abarca todo el instrumental que tenían estos grupos. Y luego también, normalmente, no en todos los yacimientos aparecen todas las herramientas que usarían estos grupos. Lo que sí sabemos es que a medida que avanzamos en el tiempo, el número de herramientas que usan aumenta casi exponencialmente, hasta llegar prácticamente a nuestros días, en donde el conjunto de instrumental que usamos en la actualidad pues ha ido aumentando exponencialmente pues desde hace 2,5 millones de años, cuando se empiezan a hacer las primeras herramientas. En la variedad de piezas que se ven en el documental, que habéis explorado, que habéis fabricado directamente, aparte de raederas, raspadores, cuyo uso es un poco, pues, por ejemplo, como se ve en un documental, trabajar la piel, ¿no? Trabajar digamos, los tallos vegetales, limpiarlos, hacer ornamentos, etcétera. Hay también piezas de uso cinegético para cazar, es decir, o de uso bélico incluso, para defenderse o atacar otros grupos. Lo pregunto también porque, como Sí. en tu caso, que eres experto en arquería, Bueno, habéis fabricado flechas, habéis incluso sí. llegado a disparar flechas. Sí, sí. ¿Cómo hacían ellos? Bueno, por una parte, en principio, en las sociedades de cazadores-recolectores, hasta la fecha no está documentada ninguna muerte provocada en un enfrentamiento bélico. Sí que tenemos, por ejemplo, ya en la fase final, que sería el epipaleolítico, tenemos, por ejemplo, representaciones de arte levantino, donde sí se ven enfrentamientos de dos grupos disparándose flechas, pero fundamentalmente el instrumental que se usa o que se fabrica es fundamentalmente cinegético y no bélico. Digamos que desde el Paleolítico Medio, que es cuando aparecen, por ejemplo, las puntas musterienses, que estarían para ser lanzas de empuje, hay una evolución en los sistemas de enmangue y propulsión que tienen como objetivo cada vez acercarse menos a la presa potencial, para evitar un contacto directo con ella y un peligro. Entonces, posiblemente ya a partir del Solutrense, estamos hablando de hace unos 18.000 años, aparecerían las primeras puntas de flecha. Esto también pues, se ha llegado a estas conclusiones a través de un estudio experimental realizado con unos proyectiles que aparecen en la península ibérica, son las denominadas puntas de aletas y pedúnculo, que reunían todas las condiciones balísticas para ser puntas de flecha. Fundamentalmente el peso de la punta, que no tiene que sobrepasar los 5 gramos, el ángulo también que tiene el extremo distal de la punta, tiene que ser inferior a 50 grados para que no rebote en la piel del animal, y también la anchura de la zona de enmangue, que tiene que estar situada entre los 8 y los 10 milímetros, que se correspondería con el diámetro de los astiles de flecha. Claro, imagino que en estos casos lo que se conserva es la punta de flecha, Sí, la flecha entera se ha perdido, ¿no? Efectivamente, los primeros restos conservados de arcos estarían datados en el final del Magdaleniense, aunque últimamente se ha descubierto alguno que datado en el Magdaleniense medio, pero todos los arcos que se han recuperado están fabricados en madera, pero aparecen en contextos arqueológicos muy concretos, bien en permafrost, es decir, el suelo está congelado permanentemente, como en el caso de Rusia, donde se conserva la madera, o bien en turberas o en antiguos lagos glaciares, que permite esa conservación. Lógicamente, muy probablemente hubo ejemplares anteriores realizados en madera, pero que no se han conservado, y lo único que contamos es con estas puntas de flecha. Además, estos primeros arcos, a partir del Magdaleniense final, digamos que están técnicamente resueltos todos los condicionamientos o todas las variables que inciden en la fabricación de arcos simples, que es lo que se llama parámetros de diseño, pues el tipo de madera, la relación entre el duramen y la albura, la longitud, y ya aparecen con valores asimilables a la arquería medieval, que estaríamos hablando entre 40 y 70 libras de potencia. Entonces, muy probablemente estos arcos tendrían que haber sufrido una evolución de ejemplares anteriores, lo que se denomina arcos de fortuna, a lo largo de X años o de X miles de años, se hubieran ido refinando estos patrones de fabricación.
¿Y qué otras técnicas, aparte de fabricación lítica, habéis experimentado o mostráis en el documental? Bueno, pues en el documental tratamos de dar también unas pinceladas de funcionalidad de esas piezas, ya no solo cómo se fabricaron, sino mostrar al espectador pues, para qué y cómo se utilizaron. Entonces, no solo nos centramos en el gesto técnico, sino en el fin de la pieza. Para ello pues hemos curtido pieles, hemos trabajado materias vegetales, entonces es una manera también de cerrar ese proceso y que el espectador vea todo el inicio y el fin de la pieza. Al fin y al cabo estos grupos paleolíticos generaban las piezas con una finalidad. Entonces todo ese proceso técnico está justificado cuando tenemos ese uso final. Incluso hay un momento en el documental en el que se ve cómo trabajáis con pintura, ¿no? Hacéis una especie de serigrafía, no serigrafía, pero bueno, sí, de dejar, Sí. digamos, una marca con partes del cuerpo humano. Sí, bueno, eso fue, hicimos un programa también de arqueología experimental cuando estuvimos estudiando un yacimiento, el de la cueva de Maltraviso en Cáceres, donde aparecen, bueno, la mayor parte de las representaciones son manos, improntas de manos, en positivo o en negativo. Entonces, uno de los elementos de estudio sería, tradicionalmente se había dicho que estas improntas se dejaban introduciéndose el pigmento en la boca y soplándolo. Lo que pasa que eso tiene unas connotaciones médicas que resultan bastante perjudiciales para el individuo que lo hace. Entonces, a través de diferentes sistemas de investigación experimental y también pues haciendo análisis de grupos de cazadores recolectores actuales, fundamentalmente de indígenas australianos, pues se ha llegado a esta técnica que permite el dejar la impronta de la mano sin tener que introducirte en la boca el pigmento, generalmente manganeso o óxidos de hierro, cuya ingesta es bastante perjudicial para Es como una para especie la de salud. aerosol primitivo. Sí, es que como un consiste- aerógrafo, sí. Además de Un la spray. marca que deja es similar, de difuminar, etcétera. Y se ve también en el documental que habéis experimentado con las técnicas de hacer fuego, ¿no? Con distintas posibilidades que utilizaba el hombre prehistórico para generar fuego. Sí, bueno, fundamentalmente en lo que es el vídeo, pues hacemos una parte dedicada al fuego, sobre todo pues también con ese contenido pedagógico para el estudiante, pues se realiza pues la obtención de fuego mediante percusión, obteniendo pues un sulfuro natural de hierro, en este caso la pirita, podríamos emplear pirita o marcasita. Y bueno, pues también empleando la gumina fomentaria, un hongo que es un parásito que crece en los árboles que están enfermos, caídos, muertos. Y bueno, pues también hay referentes arqueológicos del empleo tanto de la pirita o la marcasita y este hongo característico. Y en principio pues es parte también de ese contenido didáctico del vídeo. Hemos hecho también otra pincelada de lo que sería la obtención por percusión, empleando la pirita, un sulfuro natural de hierro. Golpeamos con un fragmento de sílex, caen unas chispas, prenden el hongo y con un poquito de hierba seca tenemos el fuego. Es realmente complicado, ¿no? Debe ser... Yo siempre he oído esta cosa de que frotando las piedras hace fuego, pero... Es sencillo. Particularmente cualquier persona, de hecho, la faceta que también comentabas al principio, didáctica, pues también me lleva mucho pues a hacer actividades de difusión. Y bueno, pues entre ellas pues el tema de hacer fuego, cualquier niño de 4 o 5 años puede hacerlo perfectamente y en aquella época imagino que cualquiera podría hacerlo. No necesita toda la mañana frotando piedras No, para conseguir no, que la puede, chispa caiga. con un poco de práctica en un minuto tiene fuego. Bueno, de todas maneras tampoco tendrían probablemente el estrés y la prisa de la vida moderna que tenemos. Sí, no, pero también supone un cambio importantísimo. El hacer fuego para la humanidad prehistórica supone o tuvo que suponer para ellos un cambio radical en la forma de vida, puesto que evidentemente el fuego, viendo un volcán, un rayo cogían, siempre pues tendría que ser mantenido. Eso es importante tenerlo en cuenta. Una vez que la humanidad prehistórica puede producir fuego bien por fricción, frotando dos maderas o percusión, golpeando, como he dicho antes, un fragmento de sílex y una pirita o una marcasita, pues evidentemente puede hacer fuego siempre donde quiera. Y quizás también en la expansión de nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, pues también iría asociada un poco a esa facilidad y ese poder hacer fuego siempre donde quiera uno, ir a hacer fuego y generar un hogar y a partir de ahí pues expandirse
y colonizar territorios que antes, pues quizás sin el poder hacer fuego, esa característica pues que no tenemos los Homo sapiens, pues evidentemente no hubiera sido igual. También el fuego, bueno, aparte de las funciones culinarias o de iluminar lugares como el interior de las cuevas, etcétera, tiene una función socializadora muy importante que también seguramente tuvo una gran repercusión en la complejidad social paulatina que sufren los grupos de cazadores-recolectores, es decir, el tener un lugar que no solo sirve para cocinar alimentos, sino también como lugar de reunión, en donde todo el grupo, como se hace en la actualidad, donde todo el grupo pues se reúne en torno a un fuego y empiezan a hablar pues de lo que ha sido de la jornada o a contar historias que pasan de padres a hijos, como se hace en la actualidad cuando vas al campo y enciendes un fuego. Además, una aplicación técnica, ya que el calentamiento térmico de las piezas del sílex concretamente mejora la talla y la fractura, por lo cual tiene también esa doble funcionalidad. Son muchos aspectos que influyen en la vida del hombre. Estupendo, muy bien. Pues en torno a este fuego de la ciencia que nos ilumina, seguimos cada semana con espacios de debate como el de hoy. Muchas gracias Francisco Javier, Juan Antonio e Ignacio por la presentación y por la producción de este documental. Se nos agota el tiempo, tenemos que despedirnos. Invito, bueno, no sé si queréis añadir algunas palabras, Bueno, yo solo quería agradecer sí, al Vicerrectorado de Innovación Docente, que es el que ha financiado en parte el vídeo, y al Centro Asociado de Barbastro, que por todas las facilidades que nos han dado para su elaboración y que sin cuya colaboración pues no hubiera sido posible. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y gracias también a quienes nos habéis seguido, alumnos y alumnas de la UNED y los que no lo sois igualmente. Os invitamos a encontrarnos nuevamente en este espacio Ciencia Ficción que podéis ver en canaluned.com y también en divulgauned.es. Os invitamos a seguirnos, a seguir aficionándoos a la ciencia y sin más nos despedimos hasta la próxima edición de Ciencia Ficción. Hasta luego.